por el quehacer también de enfermería. Bueno, lo que nos convoca hoy día es hablar del rol de la enfermería en cuidados paliativos. Y créanme, no sé, algunos de ustedes ya me conocen, ha sido una de las charlas que más me ha costado hacer. Qué increíble. Una enfermera hablar de enfermería. ¿Por qué? Porque como especialista en cuidados paliativos he tenido la suerte de trabajar siempre en equipos tan maravillosos en que si bien cada uno tenemos nuestro rol por nuestra profesión, la verdad es que creo que en cuidados paliativos es donde uno, o sea, si bien en todas partes uno debe trabajar en equipo, en cuidados paliativos de verdad quienes lo conforman debiesen funcionar en forma horizontal, en el fondo guardando las diferencias de las profesiones de cada uno, pero también teniendo en cuenta que muchas veces esos pacientes puede que tengan mayor aveniencia con uno o con otro de los profesionales que conformamos los equipos, y no por eso, porque no vamos a dejar de atender o de responder sus dudas si es que viene con una pregunta que a lo mejor no está tan ligada con la enfermera y que va más al médico. Nosotros tendremos que ser los que nos comunicamos internamente si es que tenemos dudas, pero no vamos a hacer que el paciente tenga que ir de un profesional a otro, sino que siempre vamos a estar dispuestos a entregarles una mejor respuesta a nuestros pacientitos. Bueno, no tengo conflicto de interés. ¿Qué vamos, si podemos hablar un poco de una hoja de ruta? Básicamente vamos a hablar qué son los cuidados paliativos, pero muy a grandes rasgos, porque yo sé que ustedes todos lo conocen. Vamos a hablar un poco de la enfermería en cuidados paliativos, en las áreas de rol, y vamos a tocar también el tema de fin de vida. Bueno, nos vamos a encontrar con muchas definiciones, ¿ya? Pero creo que esta abarca principalmente lo que son los cuidados paliativos. Y esta dice que es el cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad es amenazante o limitante para la vida. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes y la consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales, ¿ya? Nuestro paciente no solamente, muchas veces a nosotros nos dicen que somos los especialistas en dolor. Sí, bien, trabajamos mucho dolor, hacemos mucho dolor físico como tal, pero el paciente en cuidados paliativos no solamente va a tener el dolor físico, va a tener un concepto de dolor que es el de dolor total, y además va a tener que se va a ver acrecentado por síntomas psicológicos, sociales y espirituales que lo va a llevar probablemente y lamentablemente a tener sufrimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar como equipo. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia. Recordar siempre que aquí trabajamos con el paciente y con la familia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a entregar un cuidado activo integral? Justamente porque somos un equipo, y en este equipo vamos a ver profesionales de distintas áreas. No solamente médicos y enfermeras, debiesen estar los psicólogos, los trabajadores sociales, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, todo aquel profesional que pueda ayudar a que el cuidado de este paciente sea activo e integral, ¿ya? ¿Cómo vamos a alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia? Entregándole una vida activa todo el tiempo que esto sea posible y apoyando durante el duelo. Ahora, cabe destacar o recordar más que destacar, que los pacientes y sus familias viven duelos o preduelos, como les decimos a veces, viven duelos durante la enfermedad, a través del avance o la evolución de esta, y está el duelo por fallecimiento después de que fallece el paciente, y el ideal sería poder entregar atención de duelo a la familia posteriormente que fallece el paciente. Los cuidados paliativos no es algo que se nos haya ocurrido a los que estamos trabajando ahora en los últimos 20, 30 años.
ya hay la historia, yo soy media ñoña y me gusta hablar siempre un poco de historia. Los primeros registros, porque de antes tiene que haber habido mucho antes, pero los primeros registros están de los hospicios medievales, entre el año 1000 y 1500, y de esa época viene también una de las, ¿cómo decirlo? Una de las historias de dónde viene la palabra cuidados paliativos tiene que ver con el latín pallium y tiene que ver con un manto. Pallium es manto, o sea, pallium en latín es manto en español. Y tiene que ver con que decían, o dice la historia, que los caballeros que recorrían estos caminos, los caballeros templarios, todos los que recorrían los caminos se encontraban con pacientes enfermos y ellos hacían uso de sus capas o de sus mantas y se los ponían a estas personas que estaban enfermas y con esto los cobijaban y los contenían. Y de ahí viene, eso era un pallium, era su manto, su capa, y de ahí viene la palabra paliativo. Y a mí me hace mucho sentido, me gusta mucho porque tiene que ver con contener, proteger, paliar, como son los cuidados paliativos. Después, entre 1800 y 1900, estaban generalmente las casas de acogida asociadas a órdenes religiosas, ¿verdad? Todos hemos escuchado las monjitas, los sacerdotes que cuidaban a pacientes. Y ya en la época moderna, nos encontramos con los cuidados paliativos modernos de la mano de esta señora. Esta señora que se llama Cicely Saunders, que muchas veces, muchos de ustedes deben haber escuchado, haber conocido, haber leído de ella, vivió entre el año 1918 y el 2005, así que tampoco es hace tanto tiempo. Y como ustedes muchos sabrán, Cicely Saunders fue una doctora inglesa. Pero no sé si todos sabrán que Cicely Saunders, antes de ser una doctora inglesa, fue una enfermera. Y de hecho, Cicely Saunders estudió en Inglaterra, en la Escuela de Enfermería de Florence Nightingale. Así que la verdad es que es bien significativo. Y bueno, y Cicely Saunders en esa época, trabajando en la Segunda Guerra Mundial, ella veía que habían algunos pacientes que estaban sufriendo con algunas enfermedades dolorosas o que tenían sufrimiento y que ella les pedía a los médicos por favor que la ayudaran, pero los médicos le decían, pucha, disculpa, sorry, pero los medicamentos o la mayor cantidad de los insumos están destinados a los soldados que tienen que volver al campo de batalla. Y Cicely Saunders dijo, no, esto no puede seguir así, y trató de hacer un cambio. Primero, eso sí, estudió trabajo social, que por lo visto no pudo hacer grandes cambios y finalmente decide estudiar medicina y se transforma en la doctora Cicely Saunders, quien es la pionera de los paliativos modernos con sus modelos hospice, y hasta el día de hoy existe el St. Christopher's Hospice en Londres, que fue creado el año 1967, y donde está este concepto de poder recibir a los pacientes, entregarles los cuidados médicos. Cuando hablo de médicos, hablo de cuidados de salud, médicos, enfermeras, cuidados profesionales necesarios para su etapa de fin de vida, que se sintiera lo más cómodo posible. Esto es como una casa, por lo tanto los pacientes pueden recibir a sus familiares, pueden entrar incluso y salir dependiendo de las condiciones en que se encuentren. Y este es el primer hospice que se creó en el mundo. Y bueno, aquí a modo de chochera solamente, como decimos en Chile, mostrarles este es el hospital donde yo trabajo hace 23 años, el Hospital Luis Calvo Maquena, en Santiago de Chile, donde empezamos y formamos el primer equipo de cuidados paliativos pediátricos en el año 2001.
¿Cuál es el tratamiento y el abordaje que debiese tener los cuidados paliativos pediátricos? Bueno, no existe un plan estandarizado de tratamiento útil para todos los niños, pero sí algunos conceptos que tenemos que aplicar siempre. Uno, principal, que el eje central de los cuidados paliativos es que se trata de cuidar niños y no solo de curar enfermedades. Por favor, nunca olvidar que nuestros pacientes ante todo son niños, ¿ya? La unidad básica del cuidado, como ya lo dijimos, y de la atención es la familia y no solo el niño enfermo. Nos vamos a basar en 4 pilares: el alivio de síntomas, el apoyo psicosocial y espiritual, el trabajo en equipo y la base de todo esto, la comunicación. Y siempre hay que valorar en cada decisión clínica el para qué. Cuánto beneficio y cuánto prejuicio se obtendrá con cada conducta para la mejor calidad de vida del niño desde la perspectiva del niño y de la familia. Aquí ya no es lo que el equipo quiere, es lo que el paciente y la familia quiere en conjunto con lo que nosotros también podemos sugerir para el bienestar del paciente. Este cuidado, como ya lo he dicho, y soy majadera en esta, tiene que ser integral, teniendo en cuenta el aspecto físico, el aspecto psicosocial, el aspecto espiritual y el aspecto emocional de nuestros pacientes. Quienes deben brindar estos cuidados paliativos, como ya lo dije, todo el equipo de salud. Se requiere de un equipo interdisciplinario, sensible ante el dolor ajeno, que se preocupe por el bienestar integral del paciente, y este equipo debe tener una comunicación horizontal directa entre sus miembros con el paciente y la familia. Esto era lo que yo les decía al principio, que en el fondo el trabajo en equipo es la base de los cuidados paliativos. Nos tenemos que apoyar entre todos, nos tenemos que tener distintas visiones para poder entregar el mejor cuidado a nuestro paciente. Aquí es tan importante la visión del psicólogo, la visión del médico, la visión de la enfermera. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con químicos clínicos también, químicos farmacéuticos clínicos, y todos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, todos aportamos desde nuestra profesión, pero en forma horizontal. Tratamos a nuestro paciente en forma horizontal. Todas las opiniones son igualmente válidas y valoradas. La Academia Americana de Pediatría plantea que todos los profesionales de la salud que asisten niños deberían contar con los conocimientos, actitudes y destrezas básicas para ofrecer una atención clave de cuidados paliativos en todos los escenarios de atención en forma personal o en equipo, ¿ya? Ahora, esto tiene que ver también con que, no sé si se dieron cuenta, en el fondo la definición de cuidados paliativos, ustedes saben que cambió en el año 2014, y ya no solamente estamos hablando de un paciente que está en esta etapa de fin de vida, sino que debiésemos tratar de empezar a actuar desde el momento del diagnóstico o cuando la enfermedad todavía está en tratamiento curativo, ¿ya? Nosotros trabajamos con patologías que son amenazantes o limitantes para la vida, ¿ya? Esto quiere decir que puede que se muera ahora, como puede que pasen muchos años y el paciente muera en etapa adulta, por ejemplo, en el caso de los niños. ¿Ya? Son enfermedades amenazantes, hay un alto porcentaje de posibilidades que fallezca, pero puede que no también. Ahora, si es así, todos los equipos de salud debiésemos hacer cuidados paliativos y no necesariamente ser especialistas en cuidados paliativos. Por eso es tan importante que todos nos formemos y que todos sepamos entregar cuidados paliativos. Yo creo que muchos lo hacemos, muchos lo hacemos sin tener nombre como tal, o sin saber que lo hacíamos. Pero la verdad es que las profesiones de la salud, las del área de la salud, yo creo que siempre lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo más, ¿ya? Y a lo mejor llamar a los equipos de paliativos cuando sean pacientes de más difícil manejo. ¿Dónde va a ser el área de trabajo? ¿Dónde una enfermera
podría estar en el área de trabajo, donde trabajan los equipos de cuidados paliativos. Vamos a entregar atención, vamos a entregar atención hospitalaria, ¿ya? Con un equipo que puede ser interconsultor intrahospitalario, atención ambulatoria en los policlínicos, atención domiciliaria, como servicios de apoyo domiciliaria, y para los lugares que cuentan con hospicios, con hospice, ojalá equipos también de hospice. Todo esto juntos, en conjunto, debiésemos entregar un servicio de calidad de cuidados paliativos, y claramente aquí la enfermera es clave también para poder gestionar las funciones de estos equipos. La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Esta es la definición de una de las tantas definiciones de enfermería. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación de enfermedad avanzada o terminal. O sea, ya en la definición de nuestra profesión está implícito la atención a los pacientes que tienen una enfermedad avanzada o terminal. Yo muchas veces no me gusta mucho la palabra terminal, por eso siempre pongo enfermedad avanzada, porque encuentro que la palabra terminal es que a ti te terminan. Y la verdad es que yo creo que cuando una enfermedad se diagnostica los exámenes, los tratamientos ya no son curativos, que es donde cuando le dicen a los pacientes que es una enfermedad terminal, encuentro que a veces con el solo decir terminal uno lo termina al paciente. Por eso yo siempre trato de utilizar más la palabra enfermedad avanzada, pero son sinónimos. La atención de enfermería, por definición, implica el alivio del sufrimiento. En relación a enfermería y cuidados paliativos, tenemos que tener en cuenta que la base va a ser el modelo clínico o el método clínico de atención centrada en el paciente. ¿Cómo funciona esto? Primero con un marco teórico biológico, psicológico, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta atención o entregando atención a la salud enferma como a la salud positiva, con una investigación centrada en la persona sobre el proceso y resultado de la comunicación equipo-paciente-familia, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la promoción de la salud. Debemos respetar la autonomía con responsabilidad y entregando dignidad en cada persona involucrada. Y debemos promover alianzas a todo nivel, siempre buscando la mejor atención para nuestros pacientes. La enfermera debe entender que pese a los avances alcanzados en medicina, en este caso en oncología, un número de niños va a fallecer. Frente a esta situación debemos ser compasivas y humanas, y debemos aprender a trabajar en equipo con el paciente y la familia. Ojo, yo ya no estoy hablando solamente de trabajar en equipo con nuestros compañeros. Tenemos que trabajar en equipo con el paciente y la familia. Y para ello debemos conocer nuestras limitantes, nuestras debilidades y también las fortalezas. El rol de la enfermería en cuidados paliativos, o los roles de enfermería en cuidados paliativos, van a ser asistenciales, como en el control de síntomas. Tanto en el control de síntomas, que ya lo hablamos, los síntomas físicos, como los síntomas psicológicos, los síntomas espirituales, los síntomas sociales, junto a los otros profesionales. Vamos a realizar procedimientos. Muchas veces nuestros pacientes requieren de instalación de algunas vías venosas, realizar curaciones, sondas. Lo que requiere el paciente, esos procedimientos debiésemos realizarlos nosotros. Y también vamos a hacer acompañamiento durante todo el proceso de enfermedad, claramente. Desde el punto de vista de educación, debiésemos trabajar con el paciente y la familia, y entregar educación al paciente y a la familia. Supervisar los cuidados en el hogar.
Los cuidados paliativos, como ya lo dijimos, como ya lo dije, buscan que el paciente, entregarle calidad de vida al paciente hasta el último minuto, ¿verdad? El ideal es que ese paciente pueda estar en el lugar que él quiera estar, o que la familia quiera que estén, recibiendo la misma calidad de atención como si estuviese en el hospital o en la clínica. Por lo tanto, si vamos a trasladarlo al hogar, tenemos que supervisar esos cuidados en el hogar, ya sea que lo hagamos nosotros mediante visitas domiciliarias o algún otro equipo, o la familia, y la familia, mejor dicho. Debemos también ayudar y asesorar en el duelo, y debemos entregar educación a los equipos de salud, al equipo de salud, al personal de salud, lo que estamos haciendo ahora. También enfermería siempre ha tenido un rol importante en la gestión. Como ya lo dije, en el hogar, tanto en el hogar como en el hospital. Coordinar entre niveles asistenciales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en Chile, si nosotros derivamos un paciente desde el hospital a su domicilio, siempre tratamos de hacer una conexión o una derivación o una interconsulta con el equipo de atención primaria, que son los equipos de salud que están en las comunidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil y más rápido la atención de ellos muchas veces que la de nosotros si se necesita algo en el momento, ¿ya? Entonces tenemos que coordinar entre los niveles asistenciales y debemos gestionar insumos necesarios para la atención tanto en el hospital, en el domicilio donde esté el paciente. Y bueno, el rol de investigación de la enfermería, que la verdad es que yo ahí debo hacer un mea culpa porque me incluyo. Las enfermeras somos flojas en la investigación. Yo creo que las nuevas generaciones lo están haciendo mucho mejor, pero hasta hace muy poco tiempo enfermería investigaba y publicaba muy poco. Así que los insto a publicar, chicos. Tenemos material suficiente. No sé si les ha pasado que de repente uno dice, pero ¿cómo publican eso? Yo tengo mucho más información. Bueno, eso hay que hacerlo. Investigar y publicar para que así todos aprendamos del otro y de lo que ha vivido. Enfermería tiene muchos años trabajando en cuidados paliativos, sin embargo, hay muy pocas publicaciones. Y de hecho, como les digo, hago un mea culpa porque yo he publicado muy poco también. Entonces, vamos a tener que el objetivo principal de la enfermería es proporcionar, y de los cuidados paliativos, es proporcionar mejor calidad de vida al niño y su familia. Entonces, tenemos estas tres grandes áreas. La comunicación, que va a facilitar el traspaso de información entre el niño, familia y equipo. Vamos a trabajar en la planificación de los cuidados de enfermería para el abordaje de las necesidades del niño desde el punto de vista integral y único, y para individualizar la atención y obtener mayor bienestar y confort. Y también vamos a trabajar el apoyo familiar para favorecer los mejores cuidados y así evitar desgaste físico y anímico de los cuidadores. Porque acuérdense, al trabajar no solo con el paciente y trabajar con la familia, también tenemos que estar pendientes del desgaste de los cuidadores. ¿Para qué decir? Del desgaste también de los cuidadores que somos nosotros. Así que, pero en este caso estamos hablando del desgaste de los cuidadores de los pacientes. Como ya lo decíamos, la comunicación es la base y es uno de los pilares fundamentales en la atención de nuestros pacientes. Las condiciones de una relación equipo de salud, paciente y familia exitosa se basan principalmente en mantener una verdadera comunicación y no en un mero intercambio de información. Ya pasó la época en que uno entregaba información, esa época paternalista. Debemos tomar decisiones de forma compartida, lo que implica tener en cuenta las expectativas del paciente y de la familia. ¿Cómo podemos hacer esto para poder llegar a tener una mejor comunicación y llegar a la toma de decisiones? Hay que estimular la discusión, invitar a hacer preguntas, estimular el feedback, buscar claridad y consenso y abordar los desacuerdos, no hacerse los locos de las cosas que son más incómodas. Hay que abordar los desacuerdos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder establecer una relación de ayuda.
¿Y en qué consiste eso? En establecer mediante recursos materiales, técnicos y relacionales una relación terapéutica con el ayudado para que afronte los problemas lo más sanamente posible, creciendo juntos en todo momento. ¿Cuáles son los objetivos? Promover la expresión de temores, sentimientos y otras necesidades. Esto es para el paciente y para la familia. Aclarando dudas. Tenemos que ayudar a extraer que las propias conclusiones que tienen ellos, pero a veces tenemos que nosotros ayudarlos a que ellos saquen estas conclusiones. Fomentar la autoestima, conocer los valores espirituales, conocer los apoyos, hacerlos sentir acompañados. Uno de los mayores temores que tienen los pacientes y las familias es a ser abandonados. Por lo tanto, tenemos que trabajar el que se sientan siempre acompañados y que nosotros no lo vamos a abandonar, ¿ya? La relación de ayuda es un procedimiento interactivo entre dos personas. De la calidad de la relación que se instaura entre ellas depende la posibilidad de producir cambios a nivel cognitivo, emotivo y conductual. Ojo, miren lo importante, o sea, cómo nos relacionemos, el grado de comunicación va a determinar cómo va a vivir el paciente este proceso, el paciente y la familia. Y ya si queremos hablar de enfermería como tal, yo cuando estaba preparando esta clase, yo decía, hoy no tengo nada de enfermería así como pura. Y bueno, alguno de mis angelitos, que tengo varios en el cielo, me mandó un mensaje de WhatsApp desde España. Y me venía un archivo adjunto donde venían los planes de cuidados estandarizados de enfermería dirigidos al paciente y familia en procesos avanzados y terminales, versión tercera edición de mayo del 2021 de la AECPAL, que es la Asociación Española de Cuidados Paliativos, la Asociación Española de la Asociación de Enfermería en Cuidados Paliativos, pero es español, ¿ya? Donde dice que el personal de enfermería tiene la misión de proporcionar cuidados basados en las necesidades del paciente y su familia. La utilización de una metodología científica en la práctica profesional de enfermería da respuesta a estas necesidades y garantiza la calidad de la continuidad de los cuidados. Los planes de cuidado estandarizados suponen una herramienta muy útil para la práctica asistencial, porque eso es lo que quieren estos planes de cuidado, en el fondo estandarizar a nivel mundial, ¿ya? Reflejan la línea de decisión y actuación del personal de enfermería, reduciendo así la variabilidad en la práctica profesional, determinando el nivel adecuado de los resultados esperados y estableciendo guías de actuación para la continuidad de los cuidados. Entonces, esta guía o estos planes de cuidado lo que buscan es estandarizar a nivel mundial en algo la atención de enfermería. Para realizar estos planes es importante utilizar los 3 lenguajes estandarizados por la American Nurse Association, la ANA, ¿ya? Que son los diagnósticos desarrollados por la NANDA 1, la clasificación de las intervenciones de enfermería NIC, o que nosotros las enfermeras nos conocemos como NIC, que son las Nursing Interventions Classifications, y la clasificación de resultados de enfermería NOC, que son los Nursing Outcomes Classification. ¿Ya? Esto significa que según las necesidades de nuestros pacientes, trabajando con estos 3 lenguajes estandarizados de diagnósticos de enfermería, vamos a poder todos los equipos de enfermería podríamos llegar a entregar los cuidados necesarios a nuestros pacientes. La relación entre estas clasificaciones es el principal paso para facilitar el uso de estos lenguajes en la práctica, la formación y la investigación en enfermería en cuidados paliativos. ¿Cuál es la meta de la enfermería en cuidados paliativos y hospicios? Promover y mejorar la calidad de vida de los pacientes a través del alivio del sufrimiento a lo largo de la enfermedad durante el proceso de muerte y acompañar a la familia en duelo, como ya lo habíamos dicho. Pero ¿cómo hacemos esto? Es fácil decir todo esto. ¿Cómo? Básicamente acompañando, como ya lo hemos dicho varias veces.
¿Cómo acompañamos? Debemos escuchar sin actuar desde la ansiedad o emociones, sino más bien desde la calma, logrando un ambiente de acogida. Es fundamental respetar los espacios de silencio y de expresión de emociones. Muchas veces a mí los alumnos me dicen, profesora, ¿qué digo en ese momento? Muchas veces no es necesario decir nada. ¿Qué digo cuando un paciente está falleciendo? ¿Qué digo cuando está en gasping? ¿Qué le digo cuando ya falleció a la familia? Muchas veces no es necesario decir nada. La gran mayoría de las veces no es necesario decir nada. ¿Qué les digo cuando le han dicho que el niño está fuera del alcance terapéutico? Acompañen, acompañen. No es necesario hablar. Acompañen, contengan. Ahora con esto de la pandemia se ha hecho tan difícil el tocar, el abrazar. Yo siempre decía que lo principal era abrazar, apapachar, contener. Esa es una de las mayores medicinas que tenemos nosotros. Ojalá podamos volver a hacerlo de alguna forma. Por el momento tenemos que abrazar y acompañar con los ojos, básicamente, y con las palabras, claramente. Debemos dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o de dirigir esas luchas. ¿Cómo? Estando con nuestra presencia, teniendo compasión por quienes están viviendo estos procesos, tanto por el paciente como por la familia, siendo auténticos. Aquí no hay que tener caretas, sean ustedes, y siendo hospitalarios, conteniendo, siendo empáticos. Esa es la base de acompañar. Tenemos que, ojalá, hacer detección de las necesidades y de los recursos espirituales de nuestros pacientes y de la familia. ¿Por qué? Porque ojalá podamos ayudarlos a encontrar sentido de la vida, como también sentido de la muerte, también sentido de la enfermedad. ¿Por qué? Porque al estar hablando sobre todo de niños, nos vamos a encontrar con la culpa que genera la enfermedad y la muerte de un niño, la culpa de esos padres de haber fallado en su rol de padre. Hay que trabajar la culpa, hay que trabajar la esperanza. A pesar de que un paciente esté en cuidados paliativos, no matemos la esperanza. Ustedes saben que hay estudios que dicen que los pacientes, a pesar de los diagnósticos malos que puedan tener, siempre tienen un poquito de esperanza. Y eso hay que mantenerlo. No los destruyan, no hay que demolerlos con argumentos lógicos. Dejen que tengan un poco de esperanza. Y claramente hay que detectar y ver la experiencia religiosa de los pacientes, ¿ya? Porque recuerden, cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de religión. Sin embargo, la religión también está dentro de la espiritualidad, ¿ya? Entonces, me atreví a poner esta definición de espiritualidad que me gusta mucho, que dice que es aquella la naturaleza esencial que caracteriza a los seres humanos y de la que surge el anhelo inagotable de dotar a la propia vida de sentido, conexión y trascendencia. A mí me encanta esta definición. Porque ¿qué es lo que... Ay, perdón. ¿Qué es lo que debiésemos buscar nosotros o ayudar a trabajar al paciente y a la familia? A encontrarle sentido a lo que está pasando, ¿ya? Desde adentro, desde cada uno, desde lo intrapersonal, sentido, porque esto va a entregar paz y coherencia, ¿ya? También entre lo interpersonal, porque no somos seres solos, ¿verdad? Entonces, entre la comunicación entre las personas, para encontrar dignidad y conexión, porque eso va a darle amor y reconciliación a los pacientes y a la familia. Y también el sentido transpersonal, la trascendencia, ¿ya? Porque eso, ¿quién fui yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi legado? Porque eso va a dar pertenencia y confianza.
Pero a lo mejor ustedes me pueden decir, ¿pero qué está hablando esta mujer si son niños? Bueno, saben ustedes que la espiritualidad se vive desde muy pequeñito, en formas distintas. A lo mejor a un niño no le podemos decir que busque en su interior qué es lo que lo motiva, lo mueve. No, la espiritualidad en los niños se da en forma mucho más espontánea y es muy linda. Y el nivel de conciencia de la propia dimensión espiritual es distinto en cada persona, incluso, y durante las distintas etapas de la vida, porque lo que te da la espiritualidad es lo que has vivido muchas veces también. ¿Cómo podemos brindar apoyo espiritual? Y aquí me apoyé en una enfermera, en Jean Watson. Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar, es una de las teoristas. Las enfermeras tenemos teoristas, ¿ya? Que son como los gurús de la enfermería que las necesidades de los pacientes las definen y todo eso. Y Jean Watson ella tiene la teoría de la humanización de la atención y la humanización del cuidado y trabaja mucho la espiritualidad. Y ella dice que se debe establecer una relación de ayuda y confianza con el paciente y la familia. ¿Cómo? Con una comunicación afectiva efectiva. Miren qué importante. No basta con ser afectivos, debemos ser efectivos también, ¿verdad? Debemos estar presentes, entregar consuelo, promover la expresión de emociones por parte del paciente y la familia. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar para el control de la rabia en las distintas etapas del duelo. Va a facilitar la expresión de sentimientos de culpa, como ya lo habíamos hablado, y va a facilitar el perdón. Hay que trabajar el perdón. Promover la fe y la esperanza. Promover un entorno protector para el medio físico, mental y espiritual. Respeto, tenemos que tener mucho respeto ante el sufrimiento, ayudar a reflexionar para encontrar el sentido a lo vivido. Debemos facilitar el duelo, facilitar la práctica religiosa, aunque nosotros no profesemos o esa religión o alguna religión, debemos facilitar la práctica religiosa. Debemos facilitar el cultivo de la sensibilidad y ojo con esto, el cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros. Aquí ya, además de hablar del paciente y de la familia, debemos también cultivar la sensibilidad de nosotros mismos, porque no debemos olvidar que para cuidar a otros tenemos que empezar por cuidarnos nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a entregar buenos cuidados al paciente, para nada, y además nos vamos a hacer daño a nosotros. Así que, y como dice un muy querido amigo y médico, Justin Baker, no es ser egoísta cuidarse. No es que nosotros seamos egoístas si nosotros como profesionales de la salud nos cuidamos. Es también una forma de que entreguemos los mejores cuidados a nuestros pacientes. Y finalmente, ¿qué debemos tener en cuenta al final de la vida? Debemos aumentar. Aquí era cuando venía, generalmente hablaba de la limitación del esfuerzo terapéutico, que a mí siempre nunca me gustó la palabra limitación, sobre todo al final de la vida, porque no es que uno deje de hacer cosas, uno hace cosas distintas. Y en relación a eso, al final de la vida, vamos a hacer poner más énfasis aún en el control de síntomas, y como ya dije, no solamente físicos, sino que más que nada síntomas emocionales, espirituales, como ya lo hemos visto, sociales. Vamos a entregar contención, ahí dice, emocional y acompañamiento, aseo y confort para el paciente. Si es que así se requiere, debiésemos usar sedación paliativa si tenemos algún síntoma refractario de difícil. Los síntomas refractarios son aquellos que no responden al tratamiento habitual. La gran mayoría de las veces corresponden a pacientes con dolor que no responden al tratamiento habitual, o podrían ser pacientes con disnea. Y también tenemos que preocuparnos de los cuidados post-mortem de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a disminuir o a ponerle menos énfasis al final de la vida? Yo estoy hablando fin de vida,
últimas horas de vida del paciente. Limitar el control de signos vitales. Y ahí yo debo decir, y también hacer un mea culpa, las enfermeras somos las peores enemigas de esto, porque muchas veces los pacientes están hospitalizados y dale con controlar los signos vitales. Si el paciente y la familia no tiene problema, ojalá no controlen los signos vitales. Lo que hacemos nosotros en nuestro servicio es que se limitan a controlarlo la menor cantidad de veces o lo que dice el servicio. Si el mínimo control en el servicio es cada 6 horas, cada 6 horas. Siempre y cuando, claro, la familia esté de acuerdo también y no lo solicite, porque muchas veces pueden, si es que no están bien preparados para esa etapa, podrían sentir que están siendo un poco abandonados, así que si ese es el caso, pueden controlarlo. Limitación en el uso de fármacos. En las últimas horas de día hay que limitar el uso de fármacos y quedarse con lo imprescindible. Tener en cuenta que muchas veces también al final de día la nutrición o la hidratación parenteral está de más. Para la familia siempre es un tema el hecho de que no esté comiendo o que no esté recibiendo líquidos, pero si estamos en el final de la vida debemos recordarle a esas familias que a veces esa nutrición o esa hidratación le puede provocar más daño o más dolor al paciente o más incomodidad. En el fondo, retirar todo lo que sea molesto para nuestro paciente. Y como dijo el doctor Augusto Morley, quien vivió en el año 1841-1912, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Si quieren todos poner su cámara y ir escribiendo las preguntas en el chat, son más que bienvenidas. Bueno, nada, yo, María José, personalmente, felicitarte. No me gusta ser autorreferencial, pero la verdad que tu charla me tocó mucho. Mi hija falleció hace 15 meses y entiendo que los cuidados paliativos son fundamentales, no solo para el paciente, sino para la familia. El buen vivir es tan importante como el buen morir. Y nada, y yo profeso eso desde antes de que me pasara esto, de tener que vivir esto, y habiéndolo atravesado, estoy como mucho más convencida de esto, de todo esto que has dicho en todo momento. Así que nada, te agradezco que puedas ponerlo en palabras, que lo puedas contar, porque para quienes nos toca vivirlo, nos tocó vivirlo, es fundamental el buen morir y el buen acompañar para el paciente y para la familia, ¿no? Y todo esto que decís de las últimas horas de vida, lo importante que es, nada, ojalá que estos temas se hablen más, porque ¿no? La palabra paliativo ya da miedo, todo esto, pero cuando a uno nos toca de cerca, bueno, nos damos cuenta que a cualquiera nos puede pasar. Y yo ya estaba en el mundo de la oncología y la verdad que nunca pensé que me iba a tocar vivir una cosa así, y me tocó. Y entonces nada, te agradezco un montón que lo hayas explicado así, con tanto amor, con tanta naturalidad, ¿no? Que me parece que es lo más importante de estos temas. Así que Hola invito a Vicky, todas. Hola Mariana. ¿cómo están? Perdón que esté sin cámara, pero nada, tuve algunos traspiezos hoy a la mañana y ya estoy como muy atrasada en mi día. Nada, yo coincido con lo que decís Vicky, Majo desborda amor y pasión por lo que hace siempre, así que a mí me encanta escucharla, yo siempre le digo que me inspira, por más que no me gusta cuidados paliativos así de lleno, pero me inspira igual a hacer lo que a uno le corresponde, pero también es muy importante entender que no es solo el equipo de paliativos, todos somos parte del equipo, y yo se lo he contado a Majo más de una vez, y cada vez que escucho esta parte final, yo siempre me acuerdo que primer paciente que yo estuve en el hospital, una paciente oncológica que estuve en esa noche que falleció, y tenía el monitor, el saturómetro conectado, prendido toda la noche, y fue como decir, ¿cómo no se nos ocurrió apagarlo? ¿Cómo a ninguno de los que estábamos presentes llegamos a
habíamos apagado la alarma, pero digo, ¿para qué lo dejamos, no? Y son esas cosas que yo siempre que le escucho a Majo, siempre que me pasa algo hoy en día es como que me llevo a eso que pasó hace 8 años y digo, no puede volver a pasar lo mismo de dejar un monitor prendido sin sentido, ¿no? Y buscar siempre por qué hacemos cada cosa que hacemos. Y estos cuidados de que, como dice Majo, no es abandonarlo. Hacer menos controles signos vitales es molestarlo menos y en este momento es importante. Así que nada, yo por mi parte más que agradecida a Majo y bueno, dejo que seguramente va a haber preguntas y comentarios en el chat. Gracias, Majo. Bueno, yo antes de las preguntas quería agradecerte, Marianita, tú sí, bueno, pero tú eres amiga, así que no vale mucho. No, ella es tan linda, siempre me tira flores, como decimos. Y Victoria, pucha, no sabía lo de tu hija, te abrazo con el alma. No puedo llegar a imaginarme el dolor, pero espero que hayas recibido los cuidados necesarios y te agradezco la entereza de estar aquí y de seguir en esto, para justamente, como me dice una mamá, como tú bien dijiste, yo soy vocera del movimiento Paliativos Ahora, y todos los reportajes acá en Chile, como yo te comentaba, los cuidados paliativos son exclusivamente oncológicos, la ley protege solo a los pacientes oncológicos, pero todos sabemos que cuidados paliativos no solamente para cáncer, y no saben lo difícil que ha sido porque los periodistas siempre piden fotos, por ejemplo. Y yo siempre les digo, yo no puedo poner fotos y exponer a mis niños y a sus familias a esto. Salvo una mamá que me pasó todas las fotos de su hija que falleció hace 2 años porque me dijo que esto era el legado de su hija para los demás niños. Y lo encontré tan lindo. Y yo creo que tú, Vicky, sin conocerte, el poquito que hemos hablado, yo creo que tú estás llevando ese legado estando aquí y siguiendo trabajar, o sea, trabajando con niños y con pacientes oncológicos. Así que gracias por todo. No, por favor. Bueno, era lo que te contaba, ¿no? Mi hija no falleció de una enfermedad oncológica, así que esto de saber que vos estás peleando por el derecho a todos de tener un acceso al cuidado paliativo es fundamental. Nosotros lo tuvimos, por suerte lo tuvimos, y nada, creo que hace la diferencia no solo para quien lo tiene que vivir, sino para la familia que es quien se queda. Así que yo creo que hay que ir por ahí y por eso, aunque muchas veces me cuestan estas cosas, porque nada, me remueve un montón, me parece que es esto, ¿no? Es el legado de, de lo que hay que hacer y de lo que creo que tenemos que ayudar a otros papás a atravesarlo, porque cuando hay que pasarlo, pero entre pasarlo mal y pasarlo bien sí hay una diferencia y eso sí que lo podemos hacer nosotros. Y uno no puede hacerse el tonto en ese sentido, porque, ¿no? Porque muchas veces uno no sabe qué hacer, no sabe qué decir, pero ahora, nada, tenemos herramientas para formarnos, para aprender, para compartir y nada, contarnos estas experiencias y hacerlo visible para todos. Así que nada, súper enriquecedor. Bueno, el chat está lleno de felicitaciones, María José. Decirte que no solo Mariana, que vos decís que es amiga tuya, hay un montón de gente que te felicita. Y acá Ligia dice, ¿cómo podemos el personal de salud ayudar en los últimos momentos a nuestros pacientes, ya que no hay palabra que pueda uno decir para consolar? Tal vez solo estar allí, aunque sea en silencio. Me parece que... Sí, gracias Ligia, qué rico que tenerte acá, muchas gracias. Bueno, es un poco lo que hablamos, muchas veces, ¿por qué? Porque no es comparable ni siquiera la experiencia de un padre con otro, ni siquiera aunque sea el mismo diagnóstico, aunque sea la misma edad del paciente, nunca es comparable el dolor o los sentimientos que están viviendo esas familias. Por lo tanto, muchas veces el decir cosas está de más. Mi sugerencia, si es que uno puede sugerir algo y que ya lo dije, es acompañar.
no es necesario hablar muchas veces, sino que estar ahí. Yo muchas veces a los papás les decía, si yo voy a salir cuando estaban en el hospital, en las casas también yo he estado, pero en el hospital yo les decía, los voy a dejar tranquila, y me decían, no, por favor, quédese. Y yo solamente me quedaba atrás de ellos, tratando de molestarlos, tratando de ser invisible, cosa difícil, pero tratando de no molestar, pero estando. Y muchas veces eso significaba poner un brazo, una mano en el hombro, y nada más. Y decir aquí estoy. Yo creo que el ser empáticos y básicamente el que ellos sientan, ¿no? Que los papás, la familia sientan y que el niño sienta, si los niños sienten. Los niños, ustedes saben que la mayor preocupación de los niños no es morir. La mayor preocupación de los niños es qué va a pasar con sus papás y con sus familias cuando ellos no estén, aunque sean muy chiquititos. Esa generalmente cuando manifiestan, esa es su preocupación. Por lo tanto, si ellos ven que sus papás en ese momento están tranquilos y si ustedes como equipo de salud son entes que les daban tranquilidad, estén. Solamente estén. No es necesario que hablen. Estén y acompañen. Natalia levantó la mano. Natalia, si querés hablar. Hola. Hola. Bueno, primero, no sé si se escucha bien, pero primero dar las gracias. Perfecto. Yo fui alumna de María José en la Universidad San Sebastián y le quería contar que, bueno, que de partida, muchas gracias a ella, estoy trabajando donde estoy. Yo trabajo hace 5 años en hospitalización domiciliaria pediátrica, ¿ya? Y claro, mucho veo el tema de los cuidados paliativos y el año pasado y este año nos ha tocado mucho ver el tema de los cuidados paliativos. Me he acordado mucho de ella y por eso me interesó tanto unirme a esta sesión y a poder escuchar. Y también quisiera consultar, bueno, de partida como a nosotros nos cuesta mucho el tema de poder separar un poco la profesión con con el estar tan inmerso en la familia, porque nosotros trabajamos en domicilio, entonces vamos a los domicilios a ver a los pacientes y yo no trabajo con pacientes con cáncer, pero sí con pacientes con necesidades especiales, muchos pacientes conectados a ventilación mecánica, con patologías neurológicas y como dijo María José, con limitación del esfuerzo terapéutico. Y los cuidados paliativos ha sido muy difícil poder como abarcarlo en estas situaciones, no se conoce mucho y con el equipo de enfermería, bueno, ahora yo soy coordinadora del equipo de enfermería, entonces estoy en un proceso como de armar un equipo con mis colegas de cuidados paliativos, pero nos pasa la situación con muchos colegas de cómo poder poner un poco el límite también entre lo profesional y lo que uno se afecta con las situaciones, porque en realidad nosotros trabajamos en los domicilios, conocemos hasta el perro, la mascota, el hermano, entonces es súper difícil poder poner esa limitación. Parece que se cortó. Ahí está. Ahí volvió. Estás muteada, Natalia. Ahí. Ahora sí que se me desconectó. Y la pregunta iba más que, como, no sé si algún consejo, alguna como guía para poder como enfrentar esta situación, o sea, son súper difíciles. A mí me ha tocado harto presenciar ya por lo menos 3 o 4 fallecimientos de mis niños y ha sido súper complejo, pero también en el proceso yo creo que lo que nos ha costado a nosotros ha sido en el proceso de la enfermedad, porque nosotros tenemos muchos pacientes con enfermedades crónicas, entonces en el fondo muchos pacientes que los desahucian, por así decirlo, y esa parte de la enfermedad es súper compleja para nosotros abordarla, porque si bien tengo colegas que han trabajado en pediatría, otros colegas que son como, que vienen recién egresados, pero ha sido difícil en general como para el equipo. He visto muchas, por ejemplo, licencias psiquiátricas por este tipo de cosas, entonces en el fondo quería ver cómo
qué me aconsejaban, porque ahora ha sido complejo en verdad. Y bueno, agradecerle a la profe, que yo de verdad, muchas gracias a ella, estoy donde estoy, así que eso más que nada. Gracias, Natalia, querida. Me acuerdo perfecto, aunque tú no creas, yo me acuerdo de cada uno de mis pollos. Así que te mando un beso enorme, me alegro mucho de saber que estás trabajando en hospitalización domiciliaria y que has llegado a donde estás. Ahora, la pregunta que me hiciste es muy difícil. Así que no sé si hay una respuesta para eso. ¿Qué te podría decir yo? Tienes que formar un equipo multiprofesional, tienes que tener psicólogos, porque la verdad es que te lo digo yo y tú lo sabes bien porque en algún minuto yo se los comentaba a ustedes. Yo partí y estuve muchos años haciendo el trabajo de todos. Y la verdad es que uno, claro, uno tiene ciertas herramientas, un poquito de psicología, bueno, y depende de cada uno. Yo con suerte tengo psicología para manejarme yo. Bueno, uno trata de hacer lo que puede, pero uno tiene, o sea, la diferencia de trabajar con profesionales formados, por ejemplo, en psico-oncología, es increíble. Las herramientas que ellos tienen. Ahora, en niños, por ejemplo, y eso te puedo dar un dato, uno de los grandes descubrimientos, para mí por lo menos, son las medicinas complementarias y la artiterapia en los niños, porque muchas veces los niños, sobre todo, o cuando son más chiquititos, o cuando son adolescentes, no saben expresar emociones, o no pueden, o no quieren, pero sí lo hacen a través de la pintura, el dibujo, los cuentos, los colores. Por lo tanto, esas son herramientas que a lo mejor, si tú estás en una empresa privada, podrías pedir trabajar con. Y eso, además, estos equipos ayudan, porque no solamente se trabaja con el paciente y la familia, se trabaja también con el equipo completo. Entonces, tú también puedes ver cómo está el equipo. Se hacen ciertas terapias o talleres entre los equipos para ver también falencias. Y otra cosa que se me olvidó decir y que no sé si viene al caso, pero tampoco es malo decir yo no puedo ahora. No puedo. Eso no es ser mala enfermera, mal médico, mal psicólogo. Es decir, saben que yo ahora, o con esta familia, o con este paciente, o en este momento, no soy capaz. Porque pueden haber circunstancias personales, circunstancias que estamos viviendo en ese momento que hace que no tengamos la herramienta. Y eso no te va a hacer mal profesional. Eso te hace ser sincero y respetuoso con tu paciente y contigo mismo. Ahora, claramente que si esos somos uno o dos los que estamos en el equipo, estamos sonados. Por eso los equipos tienen que haber más personas, porque si no, tarde o temprano vamos a hacer una fatiga por compasión. ¿Ya? Y el hecho de involucrarse, es imposible no involucrarse. Y yo siempre digo, el día que yo no me involucre, dejo de ser paliativista, porque en el fondo esto tiene que ver también con que tú te relacionas, haces una relación de ayuda. Ahora, todos los extremos son malos, como en todas las cosas. ¿Ya? Yo tengo ciertas cosas, por ejemplo, yo se los conté a ustedes, yo en mi caso, yo para cerrar ciclos, yo no voy a los funerales de los pacientes. Yo no voy a los velorios de los pacientes porque creo que eso es demasiado personal de cada familia y de cada paciente, salvo que ellos me lo pidan expresamente. Pero trato de no ir porque yo prefiero recordar a mis pacientes como yo los veía antes. ¿Ya? Y tengo otras formas de cerrar mis ciclos, pero es importante cerrar los ciclos. Para los que crean rezar, para los otros que sea caminar, para otros será prender una vela, escuchar música, lo que sea, pero ustedes cuídense también como equipo. No sé, dije de todo un poco, no sé si te sirve de algo, pero es complejo lo que me preguntaste. Sí, de todas maneras, sí. Estoy como en un proceso súper difícil en mi trabajo porque justamente, bueno, igual trabajo con hartos niños con patologías neurológicas, entonces es difícil para ellos expresar, entonces más que nada... Creo que me han puesto agua. Pero ya estamos de la tercera, ¿sí? Con la... No sé si... Sí, ahí. Que en este último tiempo hemos recibido muchas licencias por
de colegas por temas de estrés laboral, y eso me tenía un poco preocupada. Entonces, en el fondo, bueno, igual va asociado un poco a la pandemia también, pero en el fondo ha sido bien fuerte estos 2 últimos años el tema, por eso igual lo quería preguntar, pero claramente todo me sirve porque recién estamos empezando a armar como este camino de cuidados paliativos en el lugar donde yo trabajo, y estoy ahí, entonces un poco hacer de todo también que me ha tocado. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por tu aporte. Bueno, nada, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Siguen llegando felicitaciones, María José. La verdad que tuvimos un montón de participantes, así que nada, me parece que podemos darle el cierre. Agradecerte de corazón, María José, la verdad, me encantó tu charla, me llegó al corazón. Y nada, muchas gracias por compartir y por poner en palabras tu trabajo y tu conocimiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿nadie más? Me parece que no. Les recuerdo que queda grabado, va a quedar en la página de se corta, no sé si... ¿Blanca puede ser? No lo sé. Bueno, nada, les recuerdo que la charla queda grabada, va a estar en la página de Slow, por si la quieren volver a ver. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. María José, gracias. Gracias a ti, Un abrazo Vicky. grande para todos. Gracias por haber estado. Gracias, Vicky, gracias, Marianita, gracias a todos por su tiempo y espero que nos veamos muy pronto. Ojalá presencial. Sí, ojalá. Dios quiera, Dios quiera. Sí, besos. Besos, besos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.